hacia la construcción de una cultura de honestidad y transparencia. Redes Ciudadanas, por una participación vinculante. Ahora por Estéreo 100. Muy buenas noches, señoras y señores. Les saludo con mucho gusto de los estudios de Estéreo 100, acá en la 15 Avenida de la Zona 1 de Quetzaltenango. Para la región suroccidental, a través del 100.3 de su dial, y para el mundo, a través del www.stereo100.com.gt y también a través del streaming de Facebook Live. Este es el programa Redes Ciudadanas en su edición 409, una edición extraordinaria en un día irregular, en un horario no convencional de las 8 de la noche, pero hemos considerado que es muy importante la temática que trataremos en esta ocasión, dado que el regreso a clases ha sido en el año 2021 un tanto atropellado, desde lo que vamos a hablar en la edición 409, una edición extraordinaria del programa Redes Ciudadanas. Así que, sin más preámbulo, estamos listos para comenzar. Redes Ciudadanas presenta. Todos los estudiantes, especialmente los de primer ingreso y quienes deben realizar prácticas profesionales, están exigiendo la vuelta a las clases presenciales, pero no parece haber en el horizonte una ruta clara para el regreso a las aulas físicas. Y es que si bien es cierto, los estudiantes son jóvenes en su mayoría, a los que el virus del COVID-19 no parece afectarles tanto, también lo es que una buena parte de sus profesores ya están en edades consideradas de riesgo para esta enfermedad. Lo mejor que se puede hacer por el momento es hablar sobre la temática, poner sobre la mesa los pros y los contras para intentar delinear un plan de regreso con un nivel alto de seguridad para el bien de todos los involucrados en el proceso educativo. Muy bien, señoras y señores, estamos entonces listos, prestos y dispuestos a iniciar esta edición extraordinaria de Redes Ciudadanas de hoy, día martes 16 de febrero. Son las 8 de la noche con 4 minutos y saludo con mucho gusto al licenciado Silvio Morales. Él es el coordinador de la Facultad de Humanidades del campus de Quetzaltenango de la Universidad Mariano Gálvez. Licenciado Morales, gracias por tomar nuestro llamado esta mañana y quisiera comenzar la conversación con usted esta noche, preguntándole si existe algún nivel de coordinación, algún espacio creado entre las universidades en Quetzaltenango, las asentadas en Xela, donde se analicen y se tomen posturas grupales respecto a la evolución del regreso a clases presenciales y si esto es así, cuénteme cómo va el diálogo. Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Morales. Muy buenas noches a todo el auditorio de la radio y reciban un saludo también de todas las autoridades del Centro Universitario de Quetzaltenango de Mariano Gálvez. En este momento, pues nosotros hemos estado únicamente tomando las directrices de acuerdo a lo que las autoridades de Guatemala nos han diseñado para poder establecer este mejor control y mejor seguridad para poder atender a toda la población de Quetzaltenango. Por supuesto, yo creo que en un momento dado se pueda iniciar alguna iniciativa, valga la expresión, para poder entrar a un diálogo con todas las universidades. Pues yo creo que Mariano Gálvez está en la disposición de hacerlo, pues es en beneficio de toda la población estudiantil que viene a los centros universitarios de Quetzaltenango. En este momento, pues no hemos participado nosotros todavía en alguna plática una reunión con todas las otras universidades, que sería muy bueno hacerlo porque sí hay que tomar en cuenta todas las consecuencias que pueden suceder en un momento dado de acuerdo a la presencia de estudiantes en las aulas. A lo interno, ya que usted me dice que son las universidades en el campus central quienes están delineando la estrategia general, a lo interno del claustro de profesores, de las autoridades administrativas y los coordinadores académicos de la universidad, ¿cómo es que ustedes analizan el potencial regreso a las clases presenciales? Y me gustaría también que hiciera una comparación con el proceso educativo tal cual lo lleva con el modelo online.
Bueno, nosotros en este momento, por ejemplo, la Universidad Mariano Gálvez en este momento ha tenido y ha tomado la decisión, por ejemplo, en este año continuar todo su proceso de aprendizaje en las aulas virtualmente. De hecho, la universidad en el tiempo de vacaciones estuvimos recibiendo capacitaciones del centro del CITE para poder tener todos los docentes la capacidad y todas las estrategias para poder atender a los estudiantes virtualmente. Nosotros, de hecho, como decía anteriormente, la universidad tiene ya el CITE, que es un centro de capacitación para todos los docentes y para todos los estudiantes. Estamos en una constante capacitación para poder entonces evitar en un 100% el contagio un poquito del COVID en ese caso. Entonces, nosotros estamos, tanto los docentes como estudiantes, con todos los procedimientos de prevención para poder evitar ese contagio. Se está atendiendo simplemente en todas las carreras virtualmente, ¿verdad? Ahorita estamos tomando, de hecho, algunas estrategias, por ejemplo, en estrategias para atender a estudiantes y que sea una educación de calidad, pues tomar, por ejemplo, estrategias de una educación, de una clase invertida, en donde podamos tener la mejor preparación y participación de los estudiantes en este caso. Entonces, sí hemos estado tomando algunas medidas con bastante tiempo para poder atender la presencia y el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, licenciado Morales, me dice usted que la decisión en cuanto a la vuelta a las clases presenciales en lo que se refiere a la Universidad Mariano Gálvez no está considerada para el 2021. No, en este momento todavía no. Nosotros, de hecho, sí estamos trabajando ya en forma definitiva presencial, virtualmente en este momento. Puede ser que en un momento, ya cuando esté la vacunación y estemos un poco más protegidos, puede ser que se pueda regresar a lo presencial, pero recordemos de que con este problema de la pandemia, pues han surgido nuevas estrategias, han surgido nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, en donde uno tiene que ir buscando muchas estrategias para poder atender adecuadamente a los estudiantes. Por ejemplo, podríamos hablar desde una clase semipresencial, de una clase invertida o de una clase híbrida. Entonces, nosotros en este caso principalmente, en el caso, por ejemplo, específico de la Facultad de Humanidades, pues nosotros estamos ya casi en un 100% que las clases van a ser virtualmente. Hay carreras ya que ya están certificadas y autorizadas para que se vayan de una vez en el campo virtual, ¿verdad? En ese sentido. Cuando me dice, licenciado, que dentro de las 13 opciones que ustedes están manejando en este momento, me llama la atención la opción de semipresencial. Esta, ¿cómo es que se hace y si es para todas las carreras, a cada cuántos días? En fin, creo que esto es bastante interesante de podérselo contar al público. Sí, cuando hablamos de modelos semipresencial, estamos hablando en que podría ser en dos modelos. Uno que sea un modelo, por ejemplo, de rotación de práctica, que sea presencial propiamente del estudiante, porque hay carreras que tienen en su mayor parte cursos, y la preparación de cada uno de los estudiantes es específica. Entonces, para poder desarrollar esas habilidades y destrezas para enfrentar su campo de acción, tendría que ser sería práctica. Y la otra sería la teórica, que la teórica pues sería entonces la que tendríamos que ir trabajando en la forma virtual. Pero yo considero que nosotros en Mariano Gálvez hemos estado trabajando más el modelo invertido, que es el que nos da un poquito más hacia la metodología del aprendizaje autorregulado. Si un estudiante está pedagógicamente preparado para una educación autorregulada, entonces perfectamente va a desarrollar todo su proceso de aprendizaje.
Cuando hablo de una clase invertida, nosotros los docentes que trabajamos en Mariano Gálvez vamos en la preparación de una clase. Un antes, que es preparación de que el estudiante prepare sus contenidos, desarrolle sus contenidos, prepare su clase, y ya un durante es entonces donde entra la práctica y estaría entonces el estudiante aplicando los conceptos claves. Estaría él haciendo una retroalimentación una retroalimentación de los contenidos que se le han pedido, y posteriormente en la clase, que sería antes, durante y la clase, que sería entonces donde el estudiante pondría en práctica el proceso de aprendizaje. Ahí estaríamos viendo también el proceso de evaluación, en donde el estudiante va a demostrar cómo ha ido su proceso. Entonces, el proceso invertido es el que nosotros nos hemos estado preparando, porque es la mejor manera de cómo ir educando al estudiante en este proceso de ser él un poco autónomo en su preparación de su crecimiento académico. Licenciado Morales, ¿habrán algunas carreras en las cuales, los últimos años especialmente, se demandan de ejercicios profesionales supervisados, los EPS que le conocen en el ámbito de la academia? Allí, ¿cómo es que han resuelto el problema? Porque supongo que habrán algunas carreras que para las cuales esta sea una práctica vital, por ejemplo, si es que hay carreras de las ciencias médicas, y habrán otras en las cuales pues se pueden sortear estos pasos de la formación académica de los estudiantes a partir de las metodologías que usted nos ha descrito. ¿Cómo están entonces ustedes manejando el asunto del ejercicio profesional supervisado? Fíjese que en algunas carreras y en algunas carreras donde no hay tanto peligro, por decirlo de alguna manera, de contagio de los estudiantes, se ha podido hacer alguna práctica semipresencial y presencial propiamente, pero por ejemplo, en el caso de las ciencias médicas, pues el mismo Ministerio de Salud pues pone las condiciones, ¿verdad?, para poder recibir a los estudiantes. Entonces ahí nosotros lo que hacemos es también ver los protocolos que pone cada una de las instituciones, porque nosotros ponemos nuestro protocolo de protección, pero también estamos anuentes a la consecuencia que la contraparte nos pondría en ese sentido. En el caso, por ejemplo, de unos cursos, de algunas carreras, pues recordemos que hay estrategias muy, muy modernas, como los simuladores también, ¿verdad? Creo que entonces, por ejemplo, en el caso por poner un ejemplo, en la ingeniería, pues se pueden usar simuladores para poder hacer una práctica. Nosotros, por ejemplo, en la carrera de humanidades, pues hacemos simuladores también en el sentido de hacer una práctica específica de un maestro. Constantemente ellos están haciendo microclases, por ejemplo, para ir viendo cómo va el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, creo que sí se puede ir haciendo algunas modificaciones en ese sentido, pero siempre siguiendo los protocolos de las instituciones también que nos reciben a los estudiantes para hacer su práctica. Entonces, eso quiere decir que en el caso específico de las carreras que tienen el contacto, como el caso de las ciencias médicas, allí sí están teniendo prácticas en el terreno, solamente que ustedes, como los coordinadores, los responsables del proceso educativo, se cercioran que los estudiantes tengan la protección de acuerdo a las regulaciones y a los protocolos, no solo nacionales, sino internacionales, que han ido surgiendo a partir de intentar controlar la pandemia. ¿Así es la respuesta, licenciado? Correcto, así es. Bueno, porque nosotros tenemos que también proteger no solo a los estudiantes, sino también a las otras personas. Entonces, tenemos que hacer un entendimiento en ambas líneas, digamos, ¿verdad? Porque tendría digamos, la empresa y nosotros como institución educativa.
Licenciado Morales, ¿y han hecho algún tipo de ejercicio que pudiera usted compartir hoy con nuestra audiencia en donde se le haya preguntado a través de sondeos, encuestas de opinión a los estudiantes y a los profesores, ya sea de manera segmentada o a todos juntos, lo que están pensando, lo que sienten, si sienten temor o si más bien están con la ansiedad de la vuelta a clases? ¿Han tocado el pulso de lo que está sintiendo su comunidad educativa respecto a la vuelta o a no volver a las clases presenciales? Mire, sí es una situación un poquito, ¿cómo decirle?, conflictiva, porque hay muchas carreras que generalmente sí se desarrollan de una manera presencial, que necesitan tener la presencia del docente para poder realizar la actividad de aprendizaje. Pero también Mariano Gálvez ha hecho algunas actividades ya con años anteriores para ir también, no sé si fue una corazonada o fue una buena planificación futurista en donde comenzamos a planificar algunas carreras ya puramente virtuales. Entonces, hemos tenido nosotros ahí algunas, por ejemplo, en el caso de humanidades, ¿verdad? Algunos estudiantes son un poco renuentes todavía a cambiarse a la virtualidad, porque ellos consideran la presencia del maestro como primordial para que esté en contacto con él. En otro caso, si se ha venido preparando de inicio de la carrera, pues ya el estudiante se va autorregulando y entonces ya la presencia del maestro presencial se convierte en un holograma en donde nosotros estamos con ellos, los acompañamos, trabajamos con ellos, pero nos sienten, pero no nos ven. Es decir que ahí entraría mucho la cuestión del autorregulamiento, pero también la motivación que debe tener entonces el docente. Aquí es donde también el docente tiene que tener una preparación muy importante acerca de ser un tutor virtual. Entonces, todas esas características se le ha dado a los docentes de Mariano Gálvez. El año pasado, como les mencionaba, en el tiempo de noviembre, diciembre, nosotros tuvimos un curso de casi dos meses, de donde se nos hizo una capacitación a nivel nacional, donde participaron la mayoría de todos los docentes de todos los centros universitarios de Mariano Gálvez, preparándonos en estrategias para poder atender esa limitante. Pero como le digo, sí hemos sentido y hemos visto que el estudiante sí está con esa idea de querer regresar a las clases presenciales. Pero en este momento las autoridades pues todavía no han pensado en que se regrese, porque todavía estamos en una etapa crítica de la pandemia, ¿verdad? Licenciado Silvio Morales, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta noche. Estamos para servirle, hay gusto de saludarlos y es también para nosotros mucho placer compartir con ustedes. Muy bien, era el licenciado Silvio Morales, el coordinador de la Facultad de Humanidades del campus de Quetzaltenango de la Universidad Mariano Gálvez. Aquí tenemos entonces la primera fotografía de una de las universidades que está presente en la zona de Quetzaltenango y pues ya vamos empezando a tomar el pulso de cuáles son los planes, cuáles son las acciones que están por venir en esto que es de bastante interés para la ciudadanía, que es el tema de regresar a clases de manera presencial. Tengo que hacer aquí el primer contacto con nuestros patrocinadores y al volver les presento a nuestro siguiente invitado. No se vayan. Empieza tu año al 110% y gana con la rodada Raptor. Acércate a las estaciones de energía Raptor, escanea tu presentación favorita y podrás ganar miles de premios únicos al instante. Además, participas por una moto. Más información en nuestro Facebook, @masconraptor. A escanear y a ganar, porque Raptor sí te energiza. Soda Disco, el poder musical, te ofrece discotecas con calidad de sonido y luces, artículos de animación y confeti, show en pantallas con fotos y videomezclas, amplificación para grupos, equipo aéreo Lightning Array europeo, consolas digitales, monitores de primera, amplificadores para instrumentos, tarimas y escenarios, eventos garantizados con generador eléctrico. 25 años hacen la diferencia. Contáctanos y cotiza con tiempo al 5810-0675 y
5784-5551. Búscanos también en Facebook. Centro de Convenciones Los Llanos de Hotel S&J Bellaluna. 11 salones adaptables a cualquier actividad con todos sus servicios, materiales de apoyo, internet satelital, equipo de producción y audio en todos los salones, personal capacitado, servicio de cafetería. Mayor información, Centro de Convenciones Los Llanos de Hotel S&J Bellaluna, kilómetro 196.5, carretera interamericana, entrada a Quetzaltenango. En horarios de oficina, teléfonos 7926-8123 al 29. En Abarroterías Albamar, lleva mucho y paga poquito por su precio bajito. Convenientes tiendas, super surtidas y artículos de primera necesidad al menudeo a precio de mayoristas. Póngase lista, señora. Cuide su gasto. Abarroterías Albamar, cerquita de su hogar. Recuerde que el boleto de ornato es indispensable para cualquier trámite. Por ello, adquiera su boleto de ornato en puntos y bancos autorizados. Para más información, visite www.municela.gov.gt. Municipalidad de Quetzaltenango. Administración 2020-2024. Fomentar en la ciudadanía el efectivo ejercicio de sus derechos mediante acciones informativas y educativas es nuestro objetivo. Estéreo 100 está presentando Redes Ciudadanas por una participación vinculante. Esta noche, en una edición extraordinaria del programa Redes Ciudadanas, estamos hablando, conversando, conociendo lo que se hace o lo que se piensa hacer en el regreso a clases. En esta noche hablamos específicamente del ámbito universitario, y ya en la primera parte pues ustedes podían escuchar lo que es el actuar y lo que están haciendo en estos momentos los funcionarios y las autoridades de la Universidad Mariano Gálvez. Ahora tengo en la línea al doctor Alberto Ax Rodríguez. Él es el director de la Universidad Rafael Andívar acá en Quetzaltenango. Le agradezco mucho, doctor Ax Rodríguez, por tomar nuestro llamado esta noche. Y me gustaría pues también comenzar la conversación con usted preguntándole cómo es que tienen en este momento funcionando las carreras que sirve la Universidad Landívar en Quetzaltenango, y principalmente cuál es el plan de vuelo para el retorno a clases presenciales. Bienvenido a Redes Ciudadanas, doctor. Gracias, licenciado Maynor. Muy buenas noches a toda la audiencia de Estéreo 100 y a los demás compañeros invitados al programa. En realidad es algo que el tema de la pandemia es algo que nos vino a retar a todas las instituciones educativas. Y de alguna u otra forma creo que tenemos que ser conscientes de los riesgos que esto contempla, principalmente en el caso de la comunidad educativa, ¿verdad? Los estudiantes y en este caso también docentes que puedan en algún momento tener alto riesgo de contagio. Yo considero que el proceso de retorno tiene que ser un proceso que tiene que llevar cierto orden. En el sentido de que las condiciones tanto del país como las condiciones de salud pues permitan ese retorno de forma segura. En este caso pues el gobierno publicó el acuerdo ministerial 233-2020 que nos habla ahí de del tablero de alertas sanitarias para la educación superior en Guatemala. Y en base a eso, pues se marca ciertos momentos dependiendo de alguna forma el comportamiento del municipio o el departamento en el cual pues se esté dando la actividad académica. Por ejemplo, en el caso de el tablero rojo, pues nos marcaba hasta cierto punto que las clases solamente podían impartirse de forma virtual. Y en el tema de laboratorios, talleres y prácticas, pues se podía mantener de una forma controlada al mínimo, respetando un aforo de 4 metros cuadrados por persona, por ejemplo. Cuando nosotros estábamos planificando
el primer ciclo de este año 2021, pues obviamente el tablero nos marcaba a Quetzaltenango como en el rojo, ¿verdad? En el semáforo rojo. Creo que las perspectivas, o hasta cierto punto también el panorama que pintaba en ese entonces, pues se veía que no íbamos a llegar, por ejemplo, a un amarillo o verde, que pues obviamente todos añoramos llegar a esos momentos ya de bajo riesgo, pero sobre todo teníamos que planificar un ciclo académico en el cual garantizáramos esa seguridad al estudiante, al docente, y que sobre todo este reto se planteara en base a la actividad académica que la teníamos que fortalecer y cumplir esos objetivos que teníamos en cada uno de la oferta académica que se tiene en Quetzaltenango. Creo que hasta cierto punto el hecho de que nosotros demos seguridad al inicio del ciclo de un plan, por ejemplo, estamos hablando de una educación virtual, nosotros no podemos cambiar conforme al tablero va cambiando la modalidad de presencialidad a virtual, ¿verdad? Sino que tenemos que garantizar una modalidad que se cumpla durante un ciclo específico. Por ejemplo, en este caso, el primer ciclo nosotros lo hemos enfocado en una modalidad virtual y en algunos aspectos, por ejemplo, prácticas o laboratorios, que ha sido quizá tal vez lo mínimo, empezar a hacer esos procesos de retorno controlado, buscando de alguna manera cuidar la integridad de todos quienes participan en la actividad académica, pero creo que es fundamental dar esa seguridad de cuál va a ser el plan sobre el cual vamos a abordar el ciclo. Pues nosotros como universidad hemos adoptado, de acuerdo al panorama que pintaba en ese momento las condiciones del país, a optar por un ciclo académico virtual en este primer ciclo 2021. Se refiere entonces, doctor, a que la universidad el primer semestre lo hará totalmente virtual, salvo esas excepciones que usted me comentaba, que de una especie de retorno controlado, pero el segundo semestre es el que estaría sujeto a evaluación de acuerdo a las condiciones que se pudieran dar en el país. Le pregunto si dentro de esas condiciones estaría, por ejemplo, la manera o el nivel al que el país vaya llegando en el tema de vacunación, o más bien es simple y llanamente el control, el tablero de control gubernamental el que les guiará a ustedes para saber si el segundo semestre también lo servirán a sus estudiantes por medio de las vías online. Yo creo que ambas situaciones van de la mano, ¿verdad? Porque para llegar a un tablero verde, pues obviamente las condiciones de salud deben de haber llegado a un punto en el cual, pues quizá tal vez el tema de la vacuna ya haya sido fundamental, se haya logrado los objetivos de tener una gran cantidad de personas vacunadas en el país, pero sobre todo eso, que para llegar a un escenario verde yo creo que lo vemos todavía aún lejos. Creo que nosotros hasta cierto punto visualizamos que este 2021 va a tener esa modalidad virtual con ciertos retornos en algunos casos especiales, principalmente en estas áreas prácticas que es importante seguirlo fortaleciendo.
Hacia el interior de la comunidad universitaria de la Universidad Landívar, doctor, tanto de los estudiantes como de los profesores, ¿ustedes han sondeado cuál es el sentir de unos y de otros? Porque es muy probable que haya una parte que esté pues con el entusiasmo y las ganas de volver a las clases presenciales, pero otros a los que esto les parezca un riesgo. ¿Ustedes han tratado de pulsear ese sentir de la comunidad universitaria? Claro, yo creo que todos estarían dispuestos a regresar. Creo que es algo que de alguna manera hasta cierto punto es algo que se extraña, ¿verdad? En toda la comunidad educativa, tanto el compartir con el docente, por ejemplo, esos espacios que se creaban previo al ingreso al aula, por ejemplo, ese compartir con el estudiante al salir del aula, poder abordar, aclarar dudas, ver los rostros, yo creo que es algo que se extraña y que es muy importante, principalmente para ese proceso de aprendizaje y ese contacto que uno tiene con la comunidad estudiantil. Creo que sí se extraña. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en estos primeros ejercicios que hemos hecho con algunos laboratorios que ya se están realizando en las instalaciones, pues los estudiantes están muy motivados. Es cierto, tenemos que cuidar hasta cierto punto los protocolos de correspondientes para que el proceso sea ordenado, mantener esos aforos adecuados, el control, el uso adecuado de la mascarilla, el tipo de mascarilla que tienen que utilizar, la manera en la cual estamos desinfectando todos aquellos herramientas que se utilicen. Todo esto, pues yo creo que es algo que se puede ir generando a través de grupos pequeños, y esto pues quizá tal vez hasta cierto punto nos da la certeza de cómo irlo implementando ya quizá tal vez en una mayor escala, ¿verdad? Pero yo considero, o nosotros lo vemos, que para este 2021 el retorno a una normalidad como la que teníamos hace un año, yo creo que está un poquito lejos todavía. Doctor, tengo aquí varias inquietudes, una de ellas que es bastante recurrente y se refiere al tema de las graduaciones, si las tienen previstas, ya sea de moverlas hacia cuando estuviesen las condiciones mejores para llevarse a cabo estos actos que son tan importantes, a veces significativos para los estudiantes que han culminado los estudios, o si se mantendrán las mismas fechas y solamente se procederá a la entrega el diploma. ¿Cómo tienen planeado esto, que es una inquietud bastante recurrente que estoy recibiendo esta noche? Sí, de momento lo que sucede es que hasta cierto punto es una situación que no se puede pasar de un proceso de graduación que se tenía anteriormente tiene que ser un proceso gradual. Nosotros lo que hemos hecho en este primer momento es realizar las juramentaciones de forma virtual, y sí se tiene contemplado en un futuro pues hacer el tema de graduación solemne, le llamamos nosotros, cuando ya el estudiante pues ya se ha graduado y pues se hace un acto de graduación en el cual ya participa con su toga y pues se hace el acto formal, ¿verdad? Para llegar a ese punto sí todavía creo que es un tema que es algo que se tiene que abordar como universidad a nivel nacional. No es algo que solamente Quetzaltenango pueda tomar una decisión, y es algo que tiene que ser aplicado de una manera general en ese sentido.
¿Será entonces la misma política que aplique, doctor Ax, cuando decida la universidad la vuelta a clases, con toda la dinámica y procedimientos que usted me ha explicado acá? ¿Será también esta la manera como van a volver a clases? Es decir, la Universidad de Landívar en todas sus extensiones y en todos sus centros en el país volverá al mismo tiempo, ¿o está previsto que lo hagan de acuerdo a cómo el semáforo de control gubernamental se vaya moviendo? No, sí es una estrategia que se hace de manera general. No se podría aplicarlo solamente en un departamento, sino que tenemos que garantizar la planificación tiene que ser de forma sistemática, se podría decir, de todo el sistema. Landívar tendría que entrar en un plan de retorno. Yo creo que algunas actividades también, en la medida en la que vamos avanzando, pues se empiezan a activar, y tal es el caso de las prácticas, por ejemplo, que se tiene la autorización, por ejemplo, de activar las prácticas en el área de salud, por ejemplo, enfermería, terapia. Eso es algo que ya el Ministerio de Educación autorizó y que pues están trabajando los protocolos para poder hacer estas activaciones. Creo que de alguna forma esta situación de la pandemia nos afectó de manera general a todos, pero lo que principalmente prevalece hasta cierto punto es garantizar la seguridad de todos, ¿verdad? Tanto estudiantes, familia, docentes, que creo que hasta cierto punto es en este caso la prioridad. Doctora, ya que me habla de este regreso a las prácticas de carreras como la de enfermería, terapia, me ha dicho que pues tienen de alguna forma un contacto con otras personas. Supongo que la universidad estará vigilante respecto a las cuestiones de los protocolos de sanidad y demás, pero me surge aquí una pregunta, y ahí está establecido el mecanismo, el procedimiento para el estudiante que no quiera volver a la clase porque sí, sino que sigue sintiendo mucho temor al contagio. ¿Para ellos habrá un procedimiento excepcional o una vez decidida la vuelta con todos los protocolos de seguridad, como digo, todo el grupo debe de volver? Siempre hay situaciones especiales que se tienen que contemplar en todos estos procesos de retorno. Por ejemplo, puede ser que estemos hablando de estudiantes que tengan nativa, para poder garantizar que el estudiante no se quede aislado de todo el proceso que se realiza, ¿verdad? Usted muy bien se tienen que ir cuidando todos esos aspectos para ir acompañando todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes en los diferentes ámbitos que se generen. Por ejemplo, en el caso de las prácticas en laboratorios, somos conscientes que hay estudiantes que no viven en Quetzaltenango, o sea, se tienen que trasladar desde municipios muy lejanos, entonces no podemos tampoco ponernos en una posición de que es obligatorio, sino que ir buscando alternativas para poderles apoyar y que ellos logren de alguna forma cumplir con esos objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de las prácticas en los laboratorios, se graba la práctica grupal, y esa práctica grupal se comparte en el portal del estudiante, para que el estudiante que no pudo asistir de alguna forma no se pierda la clase. Quizá tal vez no la vivió en el momento, pero sí la está visualizando de forma virtual. Doctor Alberto Ax Rodríguez, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta noche. Muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.
Era el doctor Alberto Ax Rodríguez, el director de la Universidad Rafael Andívar acá en Quetzaltenango. Tengo que hacer aquí el siguiente contacto con nuestros patrocinadores. En la edición 409 de Redes Ciudadanas, en una edición extraordinaria esta noche, estamos hablando y conociendo de algunas universidades privadas asentadas en Quetzaltenango, cuáles son sus planes, cuáles son las hojas de ruta establecidas para la vuelta a las clases presenciales. No se vayan. Cada año que comienza es como tierra lista para sembrar. Es una oportunidad de plantar nuevas ilusiones y trabajar con fe y esperanza para hacerlas crecer al 100%. Desde el corazón renovado de Quetzaltenango, transmite en 100.3 FM, Estéreo 100. Nuevo año, nueva siembra. Y la radio que se renueva con todo. Estéreo 100. En Hotel Tapachula contamos con 64 amplias habitaciones diseñadas para tu confort, sencillas, dobles, Junior Suite, Master Suite y Penthouse. Restaurant El Jardín de Cercanía te ofrece comida internacional para todos los gustos, piscina y parqueo subterráneo. Hotel Tapachula, a 2 cuadras del Parque Central, 9ª calle Poniente, número 17, Tapachula, Chiapas. Reserva al teléfono 962-626-6060. Sabemos que quieres lo mejor para ellos, que no limitas tus esfuerzos para darles todo lo que necesitan hoy, para que mañana puedan ser el orgullo de su país y su familia. Y para eso te ofrecemos el crédito escolar, para gastos de colegiatura, útiles escolares y uniformes. Solicítalo ya en Cooperativa 31 de Julio. Somos tu mejor alternativa en préstamos. Cooperativa 31 de Julio, tu mejor alternativa financiera. La casa del verdadero sabor de la comida china está en Restaurant Maxims, 20 Avenida 305, Zona 3. Está a sus órdenes con su servicio, con las medidas de prevención en su amplio local y con las opciones de pedidos a domicilio y para llevar. Pedidos a los teléfonos 7761-8494 y 7761-8777. Los esperamos en Restaurant Maxims con el verdadero sabor de la comida china. En Abarroterías Albamar, lleva mucho y paga poquito por su precio bajito. Convenientes tiendas, super surtidas y artículos de primera necesidad al menudeo a precio de mayoristas. Póngase lista, señora. Cuide su gasto. Abarroterías Albamar, cerquita de su hogar. En Chedraui estamos contigo este martes y miércoles. Tomate saladet 5.50 kilo, aguacatejas 19.50 kilo, papaya maradol 16.90 kilo y piña miel 9.50 kilo. Vigencia 16 y 17 de febrero. Chedraui sí cuesta menos. Promover una actitud responsable y honesta de los funcionarios en la administración y gestión de los bienes y servicios públicos, poniéndolos al servicio del buen vivir, es nuestro objetivo. Estéreo 100 está presentando Redes Ciudadanas por una participación vinculante. Edición 409 de Redes Ciudadanas en esta noche de martes 16 de febrero, una edición extraordinaria del programa que hemos pensado era muy importante, puesto que la incertidumbre gira alrededor de cómo es que circulará el ciclo lectivo 2021. Esta noche hablamos específicamente sobre el nivel universitario. Ya tenemos la visión y las hojas de ruta que han delineado dos universidades asentadas en Quetzaltenango. Ahora le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al licenciado Danilo Alvarado. Él es el director académico de la Universidad Da Vinci acá en Quetzaltenango. Licenciado Alvarado, pues también me gustaría que usted nos comparta en este momento cómo es que lleva la universidad que usted dirige académicamente, la Universidad Da Vinci, el proceso educativo y cuál es la vista hacia el futuro al corto plazo, de si se vuelve o no a las clases presenciales aún este año. Bienvenido a Redes Ciudadanas, licenciado Danilo Alvarado.
Buenas noches, el licenciado Minor, un gusto saludarlo y agradecerle principalmente la oportunidad que nos da de podernos dirigir a la población quetzalteca en esta noche a través de su programa Redes Ciudadanas. Nosotros, pues en Universidad Da Vinci de Guatemala, este año hemos iniciado a trabajar de manera remota, virtual, ¿verdad? Hemos estado trabajando esta modalidad en la cual nuestros estudiantes hemos tratado de no confundirlos, porque es importante definir claramente cuál es la modalidad virtual, entre comillas la voy a colocar, porque no es una modalidad en el concepto e-learning como muchos han pensado. Muchas personas se han equivocado pensando que estamos trabajando o hemos convertido nuestras carreras en un modelo e-learning, y no es definitivamente así. Hemos estado trabajando a partir de marzo del año 2020, cuando se inició esta etapa en la que estamos todos, a trabajar de manera remota, virtual, y hemos puntualizado que existe una presencialidad virtual, ¿verdad?, para llevar el proceso académico, el proceso de formación para nuestros estudiantes, porque definitivamente tanto el docente, el estudiante, siguen trabajando sus clases, sus sesiones en los horarios y en los días en los que estaban acostumbrados a hacerlo de manera presencial. Entonces, creo y sentí la necesidad de hacer esa aclaración, porque a través de la experiencia que hemos tenido, creo, todas las universidades en este último año, creo que nadie trabajaba o estaba ya trabajando en esta modalidad, a pesar de que estoy seguro la mayoría de las universidades hemos estado ya preparados con campus virtuales, con plataformas, con diferentes herramientas tecnológicas, pero hacerlo de esta manera tan repentina no era tan esperado. Entonces nosotros sí hemos estado trabajando desde marzo del año 2020 en esta modalidad, tal y como se la describo, ¿verdad? En la que todos docentes y alumnos tienen que hacer su espacio, y por eso hemos llegado a la conclusión que la Universidad Da Vinci de Guatemala hoy en día está en todos lados, está en las casas de todo el mundo, ¿verdad? Y este año 2021 se ha seguido trabajando así. Nosotros no hemos definido trabajar de manera presencial o híbrida al momento. Hemos seguido trabajando en esta modalidad remota virtual porque nos estamos adaptando y acoplando al famoso semáforo, ¿verdad? Al semáforo que se ha establecido a través de las instituciones gubernamentales, y en el cual pues se establecen ciertas condiciones para poder trabajar. Ahora, hay una situación compleja porque el semáforo hoy puede estar en un color naranja, en un color amarillo, pero de repente a los 15 o a los 20 días hay un rebrote, hay una situación complicada en el tema de contagios y podemos estar en rojo. Entonces, consideramos que la decisión ideal en esta etapa tan complicada ha sido trabajar por ciclos. Entonces, este primer ciclo 2021, es decir, de enero a junio, lo estamos trabajando totalmente en la modalidad remota virtual. Eso significa, licenciado Alvarado, que para el segundo semestre también están ustedes en la posibilidad de la vuelta a las clases presenciales, siempre que las condiciones cambien. Y en ese sentido le pregunto, ¿esperarían que esto cambiara a partir de un proceso masivo de vacunación, a partir de un descenso pronunciado y permanente de la curva de contagios? ¿O exactamente cuáles serían las condiciones a darse para que ustedes estuvieran en la idea de volver a las clases presenciales? Sí, nosotros lo que queremos garantizar en Universidad Da Vinci de Guatemala principalmente es la seguridad de nuestros estudiantes. Sabemos que es un tema muy complicado el tema de los contagios, es algo que no podemos controlar al 100% y por eso lo hemos trabajado así, por ciclos. En el tema de la vacunación, pues sabemos que ya está próxima a estar la primera jornada de vacunación. Se ha escuchado de 400,000 vacunas, pero no sabemos qué tanto nos va a cubrir. Creo que a nivel general existe cierta incertidumbre todavía acerca de este tema.
y lo más sano, lo más saludable para nosotros, pensando principalmente en nuestros estudiantes, es ir avanzando poco a poco, es ir viendo y conociendo el panorama, cómo se presenta, si la jornada de vacunación miramos que a nivel general nos garantiza a nosotros mejores condiciones para nuestros estudiantes, una reducción en la probabilidad de contagio, y tomando en cuenta todavía todas las condiciones de asepsia que están establecidas a nivel global, entonces podríamos ya pensar en un modelo de repente híbrido, en el cual los estudiantes puedan llegar por lo menos cada 15 días o cada 20 días a tener una sesión presencial en las aulas. Esto han sido varios modelos que se han estado trabajando, que se han estado pensando. En un momento dado hemos pensado también en colocar en las aulas una cámara y que una semana llegue un grupo y los demás estén desde casa, y a la siguiente semana hacerlo con el otro grupo, es decir, invertirlos. En fin, existen muchos modelos que podemos estar pensando, pero como le decía, lo más importante para nosotros es garantizar la salud, la vida de nuestros estudiantes y docentes y de toda la comunidad educativa. Entonces, sí, vamos paso a paso, estamos esperando cómo se plantean las condiciones a nivel general, y si en un momento dado se garantiza que la probabilidad de contagios ha reducido en gran manera, seguramente estaríamos ya pensando en un modelo híbrido. Licenciado Alvarado, y hay algunas carreras que en la Universidad Da Vinci estén establecidas y que sea un requisito indispensable, que no se pueda obviar el hecho que los estudiantes estén en las prácticas, como por ejemplo, y suele suceder en las carreras de las ciencias médicas. Si tienen este tipo de carreras ustedes, ¿cómo piensan que vaya el ejercicio profesional supervisado de los estudiantes, o mantendrán este enfoque que usted me ha descrito? Fíjese que en este momento nosotros sí tenemos dos facultades que están totalmente vinculadas al tema que usted plantea. Tenemos la Facultad de Ciencias Médicas y de la Vida, en donde tenemos estudiantes de medicina. Ellos, por las características propias de la facultad, de las carreras, y la Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud, en donde tenemos enfermería y fisioterapia en diferentes niveles, técnico y licenciatura. Acá nosotros sí hemos estado trabajando de una manera controlada las prácticas, ¿verdad? Gracias a la apertura que hemos tenido también de los hospitales, de centros de atención, de centros de salud, etcétera, porque también consideramos importante que nuestros estudiantes tengan ese acercamiento. Definitivamente no podemos obligar a los estudiantes a que vayan, porque tenemos que garantizar su salud. Hemos establecido todas las medidas adecuadas para que ellos se presenten a estas prácticas. Hemos, a través de nuestros coordinadores académicos, que son los que dirigen ya específicamente cada carrera, hemos pedido que estén de cerca con ellos en los hospitales y en estos centros, porque tenemos que garantizar que las condiciones estén siendo las adecuadas para desarrollar esta práctica. Pero, como le decía, no estamos limitando a nuestros estudiantes a que lo hagan, y tampoco los estamos obligando a que lo hagan. Es un proceso voluntario, y por lo mismo han habido algunos casos, muy pocos, pero sí los han existido, de estudiantes que por determinadas situaciones, sea familiares o personales, en cuestiones de salud, han preferido no hacerlo. Entonces acá el tema es ir viendo para nosotros caso por caso. No podemos tomar decisiones de manera general. Sí, como le digo, insisto, hemos tratado la manera de garantizar la formación en las competencias necesarias de cada uno de nuestros estudiantes, pero sin obligarlos. Entonces hemos tenido que estar día a día ahí detrás de todos los casos que se nos presentan, que gracias a Dios no son muchos, pero sí hemos estado atendiendo de esta manera, y por lo mismo consideramos que el tema también de una práctica es fundamental. Le cuento, en el área de la Facultad de Enfermería y Ciencias del Cuidado de la Salud, para las enfermeras, nosotros, y para fisioterapia también,
hemos realizado ciertas prácticas de manera presencial en nuestros laboratorios, partiendo los grupos en 2 o 3, dependiendo la cantidad de alumnos, y cuando se presentan este tipo de alumnos, que le cuento 2 casos, por ejemplo, los papás no han querido que los alumnos vayan a las prácticas para cuidarse, entonces hemos hecho sesiones individuales, hemos tenido, y debo reconocerlo y agradecer públicamente el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan con nosotros, porque en estos casos incluso hemos experimentado la atención personalizada de nuestros docentes, ¿verdad? Eso denota un compromiso con nosotros como universidad de parte de los profesionales, y como universidad pues garantizando estas condiciones para nuestros estudiantes. Licenciado Alvarado, aquí, ya que usted me cuenta todo de este proceso de contacto tan directo con los estudiantes, me comenzó diciendo que la educación, el modelo que están implementando está lejos de ser un e-learning, es decir, la educación que se toma de acuerdo a los horarios disponibles del estudiante, pero en el caso de ustedes, me dijo, mantienen los mismos horarios y la necesidad de estar a una hora determinada y durante un tiempo específico. En ese sentido, le pregunto si han hecho algún tipo de sondeo de opinión entre los estudiantes o entre los padres de los estudiantes o entre los mismos profesores para ver cuál es el sentir de ellos respecto a si prefieren estar en este modelo de educación a distancia o más bien estarían en el interés de volver a las clases presenciales. ¿Han sondeado esto, licenciado Alvarado? Sí, definitivamente. Yo le hacía mención de la modalidad porque sí contamos con carreras que están en modalidad e-learning totalmente. Y el estudiante desde el inicio sabe que es un proceso diferente que se marca por módulos o temas o diferentes segmentos, digamos, dentro de la carrera en la cual se ven temas y él a su ritmo va avanzando, ¿verdad? Y que cada finalización de módulo implica el desarrollo de ciertas competencias. En esta modalidad en la que el estudiante hace su tiempo y todo, lo hemos manejado así porque hemos pues atendido de la misma manera al estudiante tal y como fue ofrecida nuestra carrera. Ahora, en el tema del sondeo, definitivamente no sé si es de cuestión cultural, pero como lo mencionaba el doctor que me antecedió, sí necesitamos como seres humanos ese contacto, esas relaciones interpersonales que se desarrollan, y sí hay una buena cantidad de estudiantes. Nosotros hacíamos un sondeo y ya un 25% de los estudiantes quisiera regresar a clases presenciales porque extrañan salir de su casa, trasladarse, ir a la sesión, a sus clases y luego salir a la hora del cambio de periodo, compartir un poco y toda esa convivencia que se genera. Sí hay muchas personas, pero creo que un buen porcentaje, en este caso el 75% que hacíamos con este sondeo, prefiere su salud, prefiere garantizar sus condiciones y están tranquilos. No hay una exigencia de los alumnos o de los padres de familia con que volvamos. Siempre hay opiniones diferentes, siempre hay reacciones diferentes, pero la mayoría de nuestros estudiantes están tranquilos con esta modalidad. Licenciado Danilo Alvarado, le agradezco mucho por haber tomado nuestro llamado esta noche. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, estamos para servirles y pues quedamos a sus órdenes. Muchas gracias y feliz noche. El licenciado Danilo Alvarado, el director académico de la Universidad Da Vinci aquí en Quetzaltenango. Muy bien, entonces la edición extraordinaria 409 del programa Redes Ciudadanas llega así al final. Me parece entender que en la exposición de los 3 invitados esta noche queda claro que el primer semestre del 2021, estas 3 universidades se plantean hacerlo en la modalidad de online, que se puede hacer una evaluación para el segundo semestre de acuerdo a las circunstancias que pueden estar viniendo del semáforo que es el instrumento de medición que utiliza el gobierno de la República para medir el avance o retroceso de los contagios, y también en el tema de la vacunación, que hay una expectativa bastante grande alrededor de cuándo comienza y en qué cantidades fluirá la vacuna para nuestro país. Lo cierto del caso es que aquí tienen entonces ustedes una fotografía
día de un tema que consideramos de interés, y por eso es que el Consejo Editorial del programa Redes Ciudadanas decidió hacer esta edición extraordinaria hoy martes 16 de febrero, y ahora espero encontrarme con ustedes como de costumbre el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Recuerden, hagan cuanto hagan, háganlo con responsabilidad, con dedicación, con entusiasmo, con alegría. Por estos días mejor si lo hacen con una mascarilla puesta, pero por sobre todas las cosas, háganlo por su país. Hasta pronto. Estéreo 100 presentó un espacio abierto de interrelación cuyo compromiso cívico es promover valores y acciones conjuntas orientadas hacia la construcción de una cultura de honestidad y transparencia. Redes Ciudadanas, por una participación vinculante. Aquí por Estéreo 100. 100 en todo. Es la hora 21:01.